Soy Amapola del sexto grado Grupo A. Soy Sergio Méndez del Grupo Sexto A. Soy Renata del sexto A. Soy del sexto grado. Soy Carlos de sexto grado. Esto es Radio Escolar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes, es un gusto que nos estén escuchando. Ya saben que estamos en vivo desde el aula de medios en la Escuela Primaria Emiliano Zapata en Tierra Blanca. Y bueno, vamos a continuar con estas charlas que tienen mucho que ver con la historia mundial antigua y contemporánea. En esta ocasión me da mucho gusto recibir como siempre a Amapola, a Gael, que hoy sí nos acompaña, a Renata, que como siempre está con nosotros, y en ausencia de Sergio Méndez nos acompaña Shalom. Esperemos que Sergio Méndez se reincorpore pronto con nosotros. Carlos, como siempre, está conmigo en los controles y es un gusto que estén con todos nosotros. El tema de hoy es complicado, es extenso y es, si yo lo tuviera que definir en una palabra, bastante conmovedor. De hecho, yo lo decía antes de iniciar formalmente con este programa, creo que la Segunda Guerra Mundial es el episodio más oscuro por mucho de la historia de la humanidad. Esperemos que no se repita. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Y para eso Gael nos va a explicar cómo se originó este conflicto. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió 11 países. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Y en mayo de 1940, Alemania empezó el asalto de Europa Occidental. Muy bien, esto es bien importante porque nos va a dar pie a hablar, gracias Gael, nos va a dar pie a hablar sobre lo que es el conflicto en realidad, el fenómeno que causa la Segunda Guerra Mundial y con ello una situación muy complicada que es el Holocausto. Shalom y Amapola yo creo que nos tienen más amplia esta definición, ¿no? Yo de verdad espero que ese episodio no se repita, que no se haga uno más descarado y peor, sobre todo. Pero bueno, el Holocausto era un lugar, estaban los campos de concentración y los campos de exterminio. Los campos de concentración solo concentraban a la gente que los alemanes o Hitler no consideraba de raza pura. Perdóname, voy a hacer aquí un paréntesis para quienes no lo sepan. Hitler fue el jefe máximo de la SS, es decir, el jefe máximo del ejército nazi. Pedía que lo llamaran el Führer, ¿no? El Führer, muy bien. Y entonces, pues, ¿dónde me dije? Ah, sí. Entonces, en los campos de concentración concentraban a la gente que las personas que en mayoría concentraban eran a los judíos, pero también estaban los homosexuales, pues muchas personas así que no los consideraba aptos para Alemania, ¿no? Y estaba intentando crear la raza aria, que era la raza pura, que era solo de alemanes, o sea, eran casi los únicos que podían estar o que eran dignos de estar en ese país. Pero ya ahora a lo que iba, que los de concentración solo concentraban a la gente, pero le daban, estaban en condiciones deshumanas, ¿no? Le daban muy poco de comer, hacían trabajos forzados, entonces algunos morían por cansancio y otros también por hambre. Y los de exterminio los exterminaban después de un cierto periodo de tiempo en unas cámaras de gas que imagínense cuánto tóxicos eran, porque ellos echaban, no sé qué era, pero el gas por un tubo y se ponían unas máscaras para protegerse de ese gas y los llevaban mediante engaños a ese lugar. Sí, es desgarrador, la verdad, lo que nos cuentas. De verdad, yo creo que estamos transmitiendo eso por la radio. Esa es la magia de la radio, ¿no? Que estamos transmitiendo. Yo, mientras Amapola narraba este hecho de los campos de exterminio y los campos de concentración, a mí se me eriza la piel, de verdad. Para mí es un asunto terrible. Sí. Entonces... totalmente descarado, oscuro. Sí, es muy oscuro. Shalom,
¿has tenido alguna acercamiento en la cultura moderna con referencias de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿dónde podemos hoy ver testimonios de la Segunda Guerra Mundial? En el cine, por ejemplo, los vemos muy plasmados, ¿no? En la literatura también, con el famosísimo diario de Ana Frank, que no sé si ya lo leyeron o estarán próximos a leerlo. En la secundaria o en la primaria lo leen mucho, que es prácticamente, yo creo que el diario de Ana Frank es la Biblia de los que vivieron en esa época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Tú cómo ves, Shalom? Quiero que nos compartas la opinión. La verdad es que es algo desgarrador decirlo y es algo que no debería volverse a repetir, porque a las personas que no eran aptas y bueno, que decían que no eran aptas para Alemania, las tenían que, pues, para decir, se morían o si no las asesinaban, que después de eso decía, perdóname que te interrumpa, decía Amapola antes de iniciar esto, ya ven que siempre tenemos junta creativa. Bueno, el asunto es, decía Amapola que hay testimonios de que con la grasa humana de quienes morían en los hornos de gas se hacían jabones, e incluso yo les decía, hay testimonio también de que con la misma piel humana se podían forrar libros. O sea, imagínense el nivel de crueldad realmente que existía en esa época, en la Segunda Guerra Mundial. Renata, ¿tú cómo ves el asunto? ¿Cómo lo analizas después de que lo hemos debatido en esta mesa ya por algunos minutos? Porque algunas personas pues murieron sin consecuencias, ¿no? O sea, ¿Y saben qué pasó con el Führer, con Hitler? ¿Saben qué pasó una vez que llegaron las fuerzas aliadas? Al parecer, bueno, creo que esa es la oficial, se suicidó, pero descubrieron que realmente tal vez él no murió ahí y se logró escapar. Hay muchas teorías sobre eso, es un gran... Siempre se dan teorías conspiranoicas, sí, ¿no? Y una de ellas dice que el Papa lo ayuda a escapar y se dice que termina en Argentina o en algún país de Sudamérica con otra identidad totalmente diferente. Sí. Sin embargo, decía, ¿no? Shalom, decía Amapola, la versión oficial es Hitler se suicida. Primero mata a su mujer, a Eva Braun, y luego se suicida. Imagínense la cobardía de no querer afrontar haber acabado con 1/3 de la población mundial, ¿no? Por supuesto, la humanidad tiene que asegurarse de que no se vuelva a dar una situación de este tipo, y lo hace a través de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que hoy está muy vigilado y vigila la paz, que se mantenga la paz en este mundo. Realmente, Renata, ¿cuáles son las consecuencias reales de este movimiento de la Segunda Guerra Mundial, de este conflicto tan terrible? pues hubo muchas y estuvo entre ellas el colapso de Alemania nazi, caída de los imperios japoneses e italiano, creación de las Naciones Unidas, emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencia, comienzo de la Guerra Fría y división de Corea. Okay, algo bien importante, bueno, dos aspectos que yo puedo rescatar de aquí. El comienzo de la Guerra Fría. Ustedes sabían, no sé si sabían, se los voy a compartir, que existen dos tipos de guerras, las guerras calientes y las guerras frías. ¿Cuál es la diferencia, Shalom, de la guerra caliente y la guerra fría? ¿No lo recuerdas? No. Bueno, la guerra caliente es aquella donde se da el conflicto armado. Sí, claro, hay disparos, bombas, todo tipo de ataque más directo, físico. más físico, Y exactamente. la fría es como más indirecta, es que uno intenta ser el mejor de otro, pero no se llega a, como tal, la lucha en directa o físicamente. físicamente. Ajá. Exactamente, ¿no? No hay un combate, digamos,
por darle algún nombre, un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Bueno, a mí algo que se me parece muy terrible es que en la supuesta tumba o donde murió Hitler todavía le ponen velas. O sea, hay personas que lo extrañan o que querrían regresar. A mí se me hace una cosa alucinante. Así Es que se da un fenómeno que es el fenómeno de idolatría. Decíamos en la psicología se maneja que los seres humanos tenemos dos partes, ¿no? El eros, que es el deseo de y esto va muy conectado con nuestro programa anterior de la mitología griega. El eros, que era el deseo de creación y de la vida, y dicen los griegos que está dentro de nosotros, pero también el deseo de exterminio, el tánatos, el deseo de muerte, ¿no? Y yo creo que sigue habiendo personas con una conciencia bastante oscura que han idolizado la figura de Hitler, ¿no? Y bueno, no sé, cada quien tiene sus puntos de vista, tiene sus perspectivas, pero a mí me parece un asunto terrible, totalmente. Sí. Que después de todos estos años de conciencia sigan personas no entendiendo que no somos iguales delante de la ley, no vamos a ser todos iguales físicamente o como pensamos, pero no es que tenemos que diferenciarnos o exterminarnos por eso. Ese concepto que estás manejando se llama equidad. La equidad no es lo mismo que la igualdad, porque tú decías, ¿no? O sea, igualdad sería que hombres y mujeres fuéramos totalmente iguales, y eso no va a poder ser desde el nivel físico, desde el nivel biológico y desde el nivel psicológico. Sin embargo, sí la equidad, donde todos valemos lo mismo. Eso es el concepto de equidad, se puede entender como que todos valemos lo mismo, ¿no, Renata? Sí, yo creo claro. que eso se ha equilibrado un poco más, o no sé cómo ves tú. A mí me gustaría leer un pequeño parte de un libro Sí. que es sobre una niña que estuvo en el Holocausto, justamente. Sí, muy bien, que es diferente a Ana Frank. Amapola siempre Sí. viene bien preparada y ahí ya veo que trae un librito bajo el brazo como siempre. El 1 de septiembre, los alemanes tomaron Polonia. ¿Qué año era? Yo, Dolly, sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, la que cuenta esta historia, debo ser precisa. Voy a contar los dedos, aunque me tarde. La verdad, la única verdad que contaré, de acuerdo con el fluir de mi memoria. Nací en 1939. La guerra empezó en 1939. Ambos sucesos se dieron el mismo año. Lógica pura. Imagínate, qué intenso, ¿no? Sí. Qué intenso ese parrafito. Sí. Yo no sé cómo lo vean. Pero bueno, este tema nos da para mucho. O sea, es muy extenso, es muy largo. Yo creo que vamos a terminar esta primera parte de la Segunda Guerra Mundial en este punto. Y para eso, como siempre, vamos a despedir nuestro programa con una canción que es un aporte de Amapola, como siempre, que siempre es muy colaborativa en este equipo de trabajo que formamos todos. Es una canción que se hizo famosa por una serie de Netflix, lo vamos a decir, si no la han visto, véanla. Se llama La Casa de Papel, pero se escucha mucho y por cierto está por estrenarse la tercera temporada. Ahí si no la han visto, también vamos a incluir recomendaciones de series y películas. Bueno, esta canción se llama Bella Ciao, está en italiano, pero es un himno a la lucha durante la Segunda Guerra Mundial. La resistencia de los antifascistas. Exactamente, muy bien, vamos allá, vamos a escuchar. Bueno, ya hemos escuchado entonces Bella Ciao, este himno a la resistencia contra el fascismo, decía Amapola, y con esto, como siempre, hemos llegado al final de nuestro segundo programa de radio. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias, Shalom, por habernos acompañado y seguramente nos estará acompañando el próximo programa, ¿no es cierto? Cierto, pues muchas gracias por ver este programa. Pues seguiremos haciendo después más programas así. Y como siempre nos tenemos que despedir porque todo lo que ya tiene un inicio tiene un final. Muy bien, muchísimas gracias, Amapola, preparada como siempre. Muchísimas gracias, Gael, que ahora sí pudo estar con nosotros. Renata, como siempre, un gusto que esté Carlos en los controles con nosotros también. Nos encontramos la próxima semana, nos escuchamos a través de nuestras emisiones de radio. Recordarle a nuestra querida audiencia que ya contamos con nuestra fanpage de Facebook.
se llama Radio Escolar Emiliano Zapata. Ahí vamos también a poner todos nuestros programas. También contamos con canal de YouTube para que vayan ahí, se suscriban y nos escuchen los programas las veces que quieran, cuando quieran, donde quieran. Sinceramente yo espero que con este pequeño programa hayan informado a algunas personas que no sabían de este caso, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, o sí la conocían pero no sabían bien, y se hayan enterado y que se hayan enterado y sepan de qué va. Muy bien, muchísimas gracias como siempre, nos escuchamos la próxima semana, un placer. Soy Amapola del sexto grado Grupo A. Soy Sergio Méndez del grupo Sexto A. Soy Renata del sexto A. Soy del sexto grado. Soy Carlos de sexto grado. Esto es Radio Escolar.